Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. Creemos que estamos transmitiendo ya en directo. ¿Sí? Bienvenidas a todas las que estáis aquí y también a todos los posibles seguidores vía streaming que nos estén siguiendo a través de la web. Para aquellas personas que nos siguen a través de la web, las preguntas se pueden hacer vía Twitter en oiresclave, @oiresclave en Twitter. El enlace también está en la página de inicio de nuestra web. ¿De acuerdo? Y al final también podéis cumplimentar una encuesta vía internet, que también está el enlace en el inicio de nuestra web. Para todos los demás vamos a comenzar hablando Olga Corral, del equipo de la Fundación Oiresclave, terapeuta, y yo, que soy Carmen Navasca. Pues en un principio, ¿sí? Ya está. En un principio pensábamos hacer un planteamiento de taller, de dar unas bases teóricas y luego ir repasando distintas pruebas y ir analizándolas aquí. ¿Qué pasa? Y dando copias a los asistentes. Que si os dábamos copias a los asistentes, las personas que nos siguen vía streaming no podían tener las copias, vernos y seguirnos. Así que hemos llegado a una situación un poco intermedia que esperamos que bueno, sea útil para todos. Podéis interrumpirnos cuando queráis. Este es el tema de los temas que vamos a hablar esta tarde. ¿Y por qué no está pasando? A ver si vamos a ver si quitan la carátula de la presentación y ya se ve la... Y se ve la... Perdonad. La tecnología. Un poquito de paciencia. Ya, podemos empezar. Bueno, vamos a enmarcar la evaluación de la audición funcional dentro de lo que es la terapia audioverbal, pero realmente es una cuestión que tendríamos que hacer todos cuando trabajamos con niños sordos que están aprendiendo a escuchar y hablar. Al margen de que uno aplique la terapia audioverbal o no. Debemos controlar cómo oyen los niños, cómo aprenden y qué podemos hacer para aprender mejor o tomar decisiones. Vamos a ver. Aquí hay algo que pasa, hay algo que no pasa, mejor dicho, porque a ver si el técnico nos lo soluciona, porque queremos mostrar el índice, pero el índice no aparece y no pasan las diapositivas. A ver, espera. No funciona en el ordenador. A ver, perdonad. Perdonad de nuevo. Igual que todo está probado y comprobado mucho antes del funcionamiento y todo funciona correctamente y luego no funciona, pues esto es un argumento más para evaluar la audición funcional, porque creemos que llevan unos implantes fantásticos, unos audífonos maravillosos, pero a veces pues no funcionan, se estropean, funcionan aleatoriamente, los programas se corrompen, pues entonces vamos a ver. Aprovecho recordaros las que estáis aquí, las personas que estáis aquí, cuando hacéis preguntas tenéis que utilizar el micrófono para que las estenotipistas puedan subtitularlo en tiempo real, ¿de acuerdo?
Ojalá. Aunque no lo veis, están trabajando arduamente para solucionar el problema. Perdón, he comentado que no me han oído, que hemos repasado el índice que todas las personas que nos siguen por streaming han podido ver, y para centrar el tema vamos a marcarlo dentro de la definición que es la terapia audioverbal. No vamos a entrar en todos los principios, solamente es centrarlo donde está, ¿no? Que es una forma de atención para los niños sordos y sus familias, o sea, la importancia, hemos subrayado en negrilla la importancia que se da a este modelo, y eso lo vamos a ver también en la repercusión que tiene la evaluación y el cómo evaluamos en los niños y en la familia, y se enfoca en la educación, orientación, defensa, apoyo familiar y aplicación rigurosa de técnicas, estrategias, condiciones y procedimientos para promover una adquisición óptima del lenguaje hablado a través de la audición. Desde el momento que estamos pensando en el trabajo aprender a hablar, escuchando, la audición cobra un papel fundamental porque es la vía de entrada, y de lo que entre es lo que va a salir, como decía Carol Flesser, si no se entra una señal clara, saldrá una señal clara. Entonces, por eso, un objetivo de los fundamentales para evaluar la audición. Pero además, si consideramos todos los principios, hay algunos puntos de los principios de la terapia audioverbal en los que se hace especial relevancia en la evaluación, ¿no? Uno, la evaluación inmediata y uso apropiado de la última tecnología, el máximo beneficio de la estimulación auditiva. Eso implica que no solamente deben llevar el mejor diagnóstico, las mejores prótesis con el mejor funcionamiento, no estamos hablando de bueno, estamos hablando del mejor, sino también la mejor habilitación, y para ello tenemos que tener muy bien, conocer qué está escuchando cada niño y a dónde vamos, o sea, y la mejor evaluación. Hay otro punto que es administrar evaluaciones diagnósticas continuas, formales e informales, para desarrollar planes de tratamiento individualizado. Es un enfoque, un tratamiento que es un enfoque diagnóstico. Cada sesión, cada actividad, haces un diagnóstico de lo que está ocurriendo y estableces las medidas correctoras para que el niño aproveche los restos auditivos amplificados al máximo en el desarrollo del lenguaje.
pero hay otro punto, no solamente es el tratamiento diagnóstico, sino también la evaluación que uno tiene que hacer, salirse del escenario y tener una foto en la que poder decir cómo está escuchando el niño y a dónde queremos ir, entre otras cosas. Nos parece especialmente importante marcar, y a mí me encanta este audiograma de Daniel Lin, aunque es muy antiguo, es plenamente en vigor y por eso al hablar de audición funcional le ponemos, porque él hace la comparación de lo que es la orilla del mar con el audiograma de un niño. Esto podría ser las respuestas auditivas del niño como en la orilla del mar. Pero lo que no nos dice ese audiograma es cómo usa el niño la audición, qué está haciendo, qué le permite hacer. Cuando vemos el mar, no sabemos si estamos con el Mediterráneo lleno de plásticos por abajo o estamos en unas aguas coralinas con unos peces maravillosos. Es decir, ¿qué es lo que puede ser? Un audiograma nos da una información, pero es una información rica y pobre a la vez, porque si digo que es pobre, probablemente todas os echéis de uñas hacia mí. ¿Cómo? Pues efectivamente, todas tenemos en cuenta la audiometría del niño, pero a la hora de la verdad los tonos puros no existen en el universo. El lenguaje es otro. Y dos niños con las mismas, en el supuesto de que pudiéramos tener dos niños con las mismas características en todo, incluso en el mismo audiograma y en la misma implicación familiar, sus respuestas auditivas pueden ser lo que son capaces de hacer con lo que oyen, son muy distintas. Entonces, bueno, lo que tenemos que conocer es qué es lo que pasa en este mar, y para eso necesitamos una evaluación audiológica, una evaluación de la audición funcional. Porque como decía Lin, y bueno, alguien si presentamos otro tema y hablamos de referencias bibliográficas del 78, Dios mío, pero es que es plenamente vigente. Es que la audición se desarrolla como consecuencia de la búsqueda de significado. Es decir, la audición me permite oír, sí, oigo y viene un coche y me subo a la acera, me oigo a mí misma tosiendo o haciendo ruidos o que respiro mal, o a mí acelerada porque ahora ya pienso que necesitamos más tiempo y que lo tenemos que hacer, ¿no? Pero lo fundamental es la comunicación de los demás, la transmisión del pensamiento, de las ideas, de las cosas. Es un aprendizaje, es una forma, y oímos para buscar con el significado, oímos con el cerebro. No nos cansaremos de repetir. Entonces, si estamos pensando en todo esto, y algunas de aquí ya me habéis oído hablar de la percepción auditiva, y siempre en el modelo es lo fundamental, porque si no sabemos lo que es la percepción auditiva, si no sabemos cómo escuchamos, cómo oímos, difícilmente vamos a poder valorar la audición. Entonces, para nosotros el modelo teórico que plantea Boothroyd sobre la percepción y cómo lo explica es fundamental, porque considera todos los aspectos que están comprometidos en la audición, y no todos los autores lo hacen así. Él se plantea, y por eso está en negrilla, aquellas fases o aquellas etapas que otros autores no se plantean al hablar de las fases de la percepción auditiva. Entonces, vamos a ir repasándola todas, porque él sigue un paradigma de cada fase sería cómo responder a una pregunta sobre el sonido. Entonces, lo primero, la atención. Pues la atención, para atender necesitamos un sistema neurológico intacto y un sistema sensorial intacto. Seguramente muchas de las personas que estáis aquí o nos estáis oyendo, hay niños o niñas con las que trabajáis que no tienen problemas de audición, pero tienen problemas de atención, y eso les puede dificultar la comunicación y la interacción con los demás. Aquí es fundamental, porque además el niño sordo, que nace sordo y no ha oído nunca, no sabe lo que es un sonido. Hay que llamarle la atención y atraer la atención sobre los sonidos. Y eso es lo principal y fundamental. Pero para atender, lo primero que tenemos que hacer es oír, escuchar y seleccionar. Es decir, que en este momento podemos estar oyendo el ruido del cañón, el ruido del retroproyector, el ruido que yo puedo hacer al pasar, el ruido de las hojas, pero posiblemente todas estéis ignorando este ruido porque queréis escucharlo. O eso espero y quiero. Pero hay veces que uno cuesta. Ayer en la sala de espera de la fundación, una niña oyó un ruido y dijo, ¿qué es eso? Ah, pues es un coche que pasa así. Y luego, ¿pero eso qué es?
Y es una luz que empezó a hacer un pequeño cebador, empezó a hacer un ruido y le salía muy intenso. Y decimos, pero es que te tienes que olvidar, nosotros también lo hacemos, lo oímos, pero nos tenemos que olvidar, ¿vale? Uno oye, al principio tienes que escuchar todo, pero luego tienes que ignorar sonidos, porque si no, no podemos, nos volvemos locos. Yo siempre pongo el ejemplo de una amiga argentina que cuando llegó a utilizan como sinónimos oír y escuchar cuando no lo son. Y ella decía por teléfono, no, es que no se escucho. Y la gente le decía, pues escucha. No, pero es que no se escucho bien. Y luego me decía, no sé por qué la gente se enfada cuando les digo que no escucha. Digo, porque es que escuchar es un acto voluntario, ¿sabes? Entonces les estás diciendo que no te quieres hacer caso. Y entonces, ¿para qué te lo van a repetir? Es decir, tienes que seleccionar. Y eso significa ignorar, como siempre cuando hacemos selecciones en la vida. Decimos a una cosa que sí y a otra cosa que no. Hoy habéis decidido estar con nosotros en vez de iros al cine. En la detección, la pregunta sería, ¿hay sonido? Yo creo que ahí todo el mundo lo tenemos muy claro lo que es detectar el sonido, ¿no? Y entonces, en la capacidad de detección depende de la integridad de los mecanismos conductivos y sensoriales. Es todo lo que es el oído externo, el oído medio y lo sensorial, la cóclea. La actuación, la destreza, lo que yo soy capaz de hacer, eso depende de los mecanismos neurales. Entonces, esto se puede mejorar con entrenamiento, pero hasta los límites de la capacidad, ¿vale? Y es un error en el que a veces caemos los logopedas. Y ahí sí que vale la audiometría. Si yo no oigo nada más que a 40 decibelios, pues por mucho que esta logopeda fantástica, yo sea fantástica y cree unas oportunidades y unas actividades maravillosas y fantásticas para responder a un sonido de 30 decibelios, no van a responder, porque no existe esa posibilidad, ¿vale? Y lo mismo en la discriminación, lo que se pregunta, ¿es diferente este sonido? Dos sonidos. ¿Son diferentes? Hola, ¿son diferentes? Eso es lo único. Solo tengo que decir sí o no. No tengo que decir que esto es un taconeo o que esto es una palmada, ¿no? De nuevo, esto depende de la cóclea, ¿no? Para discriminar. Y puede mejorar con el entrenamiento, pero hasta los límites de la capacidad. ¿Qué pasa con un afinador de pianos? ¿Qué pasa con un luthier? ¿Qué pasa con un músico? ¿Tienen la misma capacidad que nosotros, aunque oigamos igual? ¿Discriminan igual dos sonidos cuando empiezan a tocar las dos teclas o las dos cuerdas o un violinista que nosotros? Probablemente no. ¿Por qué? Porque han entrenado muchísimo, y aunque tienen la misma audición y la misma capacidad, han entrenado muchísimo para discriminar entre dos sonidos con unas pequeñísimas diferencias, ¿vale? Y en general, como dice Burroughs, la mayoría discriminamos mucho menos de lo que nuestra capacidad lo permite. Quizás si hubiéramos tenido, o quien haya tenido de los que nos escuchan, una educación musical, pues probablemente discriminen muchísimo más, ¿no? En la sensación, la pregunta es, ¿a qué se parece el sonido? ¿Cuáles son esos parámetros? Y así como las otras pruebas sí que las evaluamos, sí que se hacen audiometrías, sí que existen test, sí que existen pruebas para hacer, habitualmente estas pruebas no se hacen. No se hacen pruebas para valorar la sensación del sonido. Y esto, en las pruebas que vamos a presentar o en lo que vamos a hablar de evaluación, pues lo podemos ver de alguna forma indirectamente y luego yo pondré un ejemplo. Pero tiene que ver con el volumen, el tono, la calidad, la armonía, y de nuevo hay una habilidad ilimitada para responder. Pero si volvemos al mismo ejemplo de la música o cómo un cantante de ópera, me encantaría saber ópera, sabe, o alguien aficionado a la ópera cuando va, sabe que alguien desafina o ha dado un do incorrecto o ha cambiado media octava. ¿Cómo lo sabe? No solamente tiene esa capacidad y esa discriminación, sino que además tiene el lenguaje para decirlo, cosa que dice yo carezco ahora, ¿no? Es decir, que lo mismo ocurre con los esquimales. ¿Cuántos términos? Ayer nevó mucho en Madrid. ¿Y cómo diríais que nevó ayer? Empezamos con aguanieve, ¿no? Luego, ¿qué? Copos pequeños y aquí a las 2 de la tarde copos muy grandes. Yo no sabría deciros más de cómo nevó ayer, pero probablemente
No ya irme a los esquimales, si me voy a la zona de los Pirineos donde nieva mucho, pues saben decir muchos términos de nieve. Es decir, están viendo lo mismo que yo, pero saben apreciar muchísimos más matices, ¿no? Lo mismo con el sonido. Cuando hablo de localización, estamos diciendo de dónde viene el sonido, y esto parece muy obvio, pero aunque parece muy obvio, hay veces que uno se encuentra con informes de niños que solo oyen por un oído y te dicen por dónde localiza y te dicen que incluso localiza mejor por el oído que no oyen. A ver, en la cabeza hace un efecto pantalla, ¿eh? Es un muro. Puede ser que digan, cuando es suave es por donde no oigo, cuando es fuerte por donde oigo. Vale, bueno, puede ser, pero si llega alguien hablando suave, pues no sé si lo sabes muy bien. De nuevo, viene determinado por mecanismos sensoriales y neurales, y lo que se necesita es la habilidad para interpretar diferencias sutiles de intensidad de espectro y sobre todo tiempo de llegada. Yo recuerdo, porque tengo más de 18 años, cuando no solamente los niños llevaban un implante y luego empezaron a llevar los dos implantes, se estaba pensando, en poner el segundo implante, y decían, es que sí, la localización, y decían, bueno, es que la localización no te creas, porque es percibir sutiles diferencias de tiempo, claro, cómo me llega el sonido aquí con respecto a cómo me llega cuando me llega aquí y está esta pared, tiene que sortear y tiene que rodear, ¿no? Tiene que rodear para... Y decían, igual no llegan a discriminar, posiblemente esas historias no las conozcáis, pero hasta que luego se vio que efectivamente localizaban, aprendían a localizar, y lo que sí que se vio es que con el entrenamiento localizaban mejor, ¿no? Que no había que dejarlo al albur de lo que ocurría, ¿no? De nuevo, pues esto afecta enormemente a los procesos de atención auditiva, y eso lo sabemos todos, no necesitamos tener un problema de audición. Cuando vamos a un sitio muy ruidoso y estamos en una conversación en grupo y el restaurante, la cafetería donde estamos, hay demasiado ruido y nos llaman y nos perdemos, nos confundimos, no respondemos a otras cosas, ¿no? Pues eso es lo que ocurre. En el reconocimiento es qué ha producido el sonido, ¿vale? En algunos autores el reconocimiento lo llaman identificación. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Entonces aquí ya tenemos que precisar y tenemos que organizar experiencias sensoriales. Y es un proceso de la organización perceptual. Depende del aprendizaje. Cuando yo oigo, tengo que ir a buscar en mi cerebro y he almacenado ese sonido, he almacenado esa cosa y la tengo, y entonces la reconozco. Dicen Carmen y yo reconozco Carmen, pero yo he tenido que aprender eso, he tenido que aprender que Carmen soy yo, ¿vale? O sea que ya entramos en que la audición es algo más que el movimiento en el espacio de las ondas en el espacio que son recogidas por la oreja, ¿vale? Ya hay aprendizaje y depende totalmente del aprendizaje. Evidentemente, si no hay detección y si no hay discriminación, no hay reconocimiento, ¿vale? En la comprensión es por qué se ha producido el sonido. Vuelvo a decir, hay autores que no hablan de estas fases y al reconocimiento lo llaman identificación y a lo que Guthrie llama comprensión lo llamarían reconocimiento. ¿De acuerdo? De nuevo, el reconocimiento es un prerequisito para la comprensión. Supone que uno conoce reglas y cómo funcionan las cosas y cómo están y que obtienes el significado. Entonces, en ese momento es un proceso hacia adelante, porque cuando yo comprendo, cuando tú me has dicho, ¿quieres tomar un bocadillo o algo? Yo tengo que hacer una respuesta. Yo he detectado, he discriminado, he localizado, he tenido sensación, he hecho todo, sé lo que es porque lo he aprendido, pero luego tengo que ir hacia adelante porque ante esa comprensión tengo que dar una respuesta, tengo que hacer algo cuando yo lo comprendo, ¿vale? En ese mensaje. De nuevo, aparece con el inicio del desarrollo conceptual de los niños. Es decir, que una vez pasadas ciertas cuestiones más físicas y más puramente de las ondas en el espacio, estamos hablando todo el tiempo de aprendizaje, estamos hablando todo el tiempo del cerebro, de que aprendemos con el cerebro, de que escuchamos con el cerebro. La memoria auditiva lo que significa en realidad es que tengo que recordar
cómo he respondido a todas las preguntas que me he formulado sobre el sonido, porque si no, no podría hacerlo. Entonces, y es fundamental. Eso nos va a permitir comparar, predecir, tomar decisiones, actuar, ¿no? Siempre caigo en el mismo ejemplo, pero me parece muy gráfico. Si a alguien de aquí yo digo, dame 50 euros, en la calle alguien va y os decís, dame 50 euros, ¿dejáis 50 euros? ¿Habéis escuchado? ¿Habéis detectado el sonido? Sí. ¿Habéis atendido a la pregunta? Sí. ¿Habéis detectado? Sí. ¿Ese sonido era diferente del ruido del entorno? Sí. ¿Habéis localizado a la persona que estaba hablando y haciendo la pregunta? Sí. Por la sensación que habéis tenido, ¿habéis podido diferenciar además si era hombre o mujer y que era un tono de pregunta? ¿Habéis reconocido y comprendido lo que os hacían? Que habéis comprendido, reconocido cada palabra, ¿no? Me das 50 euros, lo has reconocido, entonces tienes que actuar hacia adelante. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vais a dar los 50 euros o no me los vas a dar? ¿Me vas a dar los 50 euros, Begoña? No creo. Vale, entonces los 50 euros, pero esa es su respuesta y esa memoria auditiva y eso que tiene, ¿es solo memoria auditiva? ¿O es memoria también de vida, de experiencias, de conocimiento y de las relaciones? Vale. Es decir, si yo oigo, Carmen, ¿te vienes a comer conmigo? Atención, Carmen, a ver, igual hay aquí más Carmen, eso soy yo, atiendo, ¿vale? Detecto, he detectado, ¿no? He atendido, he detectado, yo he olvidado todos los ruidos, he detectado el sonido. Carmen, te vienes a cenar conmigo, ¿vale? ¿Es distinto ese sonido del ruido que estoy haciendo, del ruido que se oye? Sí. ¿Lo he localizado? Sí, bueno, además es muy fácil porque eso puede entrar por ahí. Vale. Esta vez lo tenía, la localización la tenía fácil. La sensación, que es la que tenía que haber dicho antes, pues eso, la sensación con lo que yo he oído del tono, etcétera, me parece una voz grave, melodiosa, me parece una voz de hombre. Bueno, me ha resultado agradable esa voz, no sé decir mucho más de cómo es, pero me ha resultado agradable. Reconozco cada palabra. Carmen, mi nombre, te vienes, voy a ver, a cenar conmigo. Sí, lo comprendo y además lo comprendo. Esto me parece a mí que es una invitación, no sé a vosotros. ¿Parece una invitación? Parece que es una invitación. Entonces, lo que nos he dicho es que es Johnny Depp. Y entonces me marcho, los dejo aquí en Pantanar, a los del streaming y a los presentes, ¿vale? Porque yo sé que no se me va a presentar otra ocasión en mi vida similar, ¿de acuerdo? Es decir, que de nuevo, volvemos a decir, la comprensión, la percepción auditiva, escuchar, es algo más allá que pasa por el oído externo, oído medio, cadena huesecillos, energía mecánica, que entra el órgano de Corti, impulsos electroquímicos de las células ciliadas, que viajan a través del nervio auditivo, suben al cerebro, eso efectivamente, y la corteza, ahí está, donde tenemos todo, ahí escuchamos con el cerebro. ¿Vale? Vamos a hablar de para qué evaluar y entonces lo va a hacer Olga, ¿vale? Bueno, hola, buenas tardes. Como ha dicho Carmen, escuchamos con el cerebro y entonces queremos saber un poco, pues, qué podemos evaluar y por qué y cómo y para qué, ¿no? Pues vamos a hablar de para qué vamos a evaluar. Es decir, cuando viene una familia o un niño, nos tenemos que plantear para qué vamos a evaluar. Y cuando viene una familia nueva, evaluamos ¿para qué? Pues para establecer unos objetivos de la intervención, es decir, para ver qué necesidades puede tener esa familia, ese niño y para ver por dónde podemos seguir ese trabajo que se ha estado haciendo o empezarlo, ¿no? Para establecer unos objetivos de intervención. También la evaluación, ¿para qué nos sirve? Pues para medir el progreso y corroborar posibles dificultades que se pueden dar a lo largo de la intervención.
La evaluación también nos sirve pues, para hacer recomendaciones y tomar decisiones sobre la implantación, porque como ya sabéis, para tomar la decisión de implantar a un niño, pues previamente, muchos casos tienen que haber llevado audífonos previamente, hay que hacer una serie de evaluaciones objetivas, subjetivas y tomar decisiones. También la evaluación nos puede servir para un determinado momento decir, bueno, a lo mejor este enfoque de intervención nos sirve, porque aquí trabajamos según un modelo audioverbal, pero a lo mejor hay una familia o un niño pues que este método no le sirve. También hay que tener en cuenta que del 20 al 40% de los niños con pérdida auditiva tienen problemas asociados. Entonces la evaluación nos sirve un poco pues para ver también si este método pues va bien o no, pues para hacer una serie de consejos a la familia o recomendaciones. También la evaluación nos sirve para ajustar expectativas ante el implante, es decir, que la familia le tiene que quedar muy claro también qué se puede esperar con el implante y qué no se puede esperar, ¿no? Para que no haya falsas expectativas. Y también la evaluación nos sirve para revisar y reflexionar sobre nuestra práctica. Por tanto, el para qué evaluar nos va a determinar el cuándo evaluar. Por tanto, ¿cuándo evaluamos la audición? Pues por supuesto al inicio del programa de intervención para ver qué es lo que está escuchando ese niño y como decía Carmen con ese audiograma de Lynn, qué es lo que está haciendo ese niño con lo que escucha, la funcionalidad que le da la audición. También evaluamos cuando queremos obtener datos objetivos para nuestra intervención y para ver la evolución del caso, y también cuando haya que tomar decisiones como he comentado antes del implante coclear, de cambio de método de enfoque de trabajo, de cambio de centro educativo, etcétera. Por tanto, como ya hemos dicho antes, la evaluación es constante. En la terapia audioverbal estamos evaluando constantemente porque las sesiones son sesiones diagnósticas. Por tanto, si vemos alguna dificultad a lo largo del proceso, intentamos, como quien dice, atacarla, ¿no? ¿Cómo evaluamos? Bueno, pues antes de hablar de cómo evaluamos, vamos a tener en cuenta una serie de consideraciones generales. Entre ellas, hay que comprobar el correcto funcionamiento de las prótesis auditivas, tanto los audífonos como los implantes, porque no nos sirve de nada que nosotros como terapeutas o como audiólogos, pues que tengamos unas prótesis de última tecnología estupendas y yo tenga preparada una sesión magnífica si los audífonos no tienen pilas, si los implantes están en un programa que no es el adecuado, etcétera. También hay que tener un control de variables externas y tener en cuenta las fases de la percepción auditiva, como ya ha comentado Carmen previamente. Por tanto, bueno, no me voy a detener en todo esto porque seguramente muchas de vosotras ya sepáis, y a lo mejor los que nos ven por streaming también, pero tenéis ahí la información del correcto funcionamiento de los audífonos, de cómo se puede comprobar que los audífonos están funcionando. Al margen, bueno, he traído un estetoclip, que no sé si todas las conocéis, y el estetoclip pues se engancha en el audífono. Entonces nosotros siempre al comienzo de cada sesión comprobamos que los audífonos están funcionando, porque no sirve de nada pues que no funcionen, ¿no? Para poder sacar el máximo provecho a la sesión. Entonces, pues nada, enchufamos en el molde el estetoclip y escuchamos el audífono y vamos diciendo sonidos A, U, I, sh, para detectar posibles anomalías en el audífono. También hay que fijarse en el molde, que no haya cera, en el tubo, porque puede haber roturas, puede haber humedad. Entonces, una serie de cosas pues para estar atentos. También, en el caso de los implantes, también hay que comprobarlos.
En el caso de los implantes hay unos comprobadores, lo que pasa que no todas las familias pues los tienen pues porque son bastante caros o no todos los kits de implantes traen esos comprobadores. Pero ¿cómo se puede comprobar que los implantes funcionan? Pues muchas marcas tienen comprobadores luminosos, también tienen unos pitidos, y hay que ver una serie de cosas, pues también que la batería esté cargada, que los cables estén bien conectados, el programa que tenga el implante que sea el adecuado, porque a veces pues hay otros programas que se ponen pues para situaciones de ruido o lo que sea. Cuando se conecte tanto el audífono como el implante, es conveniente decir algo, ¿no? Pues como hola, hola, ¿qué tal? Pa, como para que el niño, sobre todo el niño pequeño y que está aprendiendo a escuchar, como que diga, vale, mis prótesis están ya funcionando, ¿no? Y remarcar eso, que tanto los audífonos como los implantes hay que comprobarlos siempre antes de evaluar, porque si estamos evaluando la audición y las prótesis no están funcionando, pues esa evaluación no es válida. Como decía antes, controlar las variables externas, pues hay que controlar las condiciones acústicas del entorno, es decir, que sea lo más libre de ruidos posible. También que si estoy evaluando la audición, pues que no haya distancia, cuanto más cerca esté y menos ruidos de fondo haya, pues mejor calidad va a haber de la audición. También hay que controlar el acceso a las claves visuales. Si yo estoy evaluando la audición frente al niño, el niño me puede estar viendo la boca. Entonces, en una sesión de terapia, pues bueno, a lo mejor pues no pasa nada, pero si yo estoy evaluando la audición, que es lo que está escuchando ese niño, pues hay que controlar ese tipo de variables. Entonces, a veces hay algunos profesionales que pues o prefieren sentarse al lado, pues para que sea una conversación más natural y no haya que taparse la boca, o si no, pues se puede utilizar un bastidor con una tela acústica y hablar pues para que el niño no te lea los labios y así asegurarse de que se está haciendo una evaluación auditiva sin acceso a claves visuales. Otra de las variables externas que hay que tener en cuenta, pues la presencia de los padres. Nosotros en la Fundación trabajamos según un modelo de terapia audioverbal centrado en la familia, por tanto, los padres siempre están presentes en las evaluaciones. Entonces, igual que en las sesiones, en las evaluaciones hay que explicarles qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a evaluar, si vamos a evaluar cognición, lenguaje, en este caso audición, el por qué, porque ellos lo deben saber, claro que sí, y también explicarles qué es lo que se espera de ellos, porque en la sesión estamos trabajando con los padres y los padres tienen un rol muy activo, pero en la evaluación lo que queremos ver es lo que realmente hace el niño por sí solo. Entonces queremos que los padres no colaboren, entonces intentamos pues un poco que estén pues de espectadores, aparte les gusta mucho ver cómo responde su hijo y a veces pues se llevan unas sorpresas muy gratas, pero un poco decirles que bueno, que no les pueden chivar e ir explicándole las pruebas, claro. También, ojo, cuidado ante todas estas variables, pues a la hora de elegir materiales para evaluar, pues tenemos que tener en cuenta la edad del niño, la edad cronológica, pero también la edad auditiva, porque no voy a evaluar igual a un bebé o a un niño que tiene 3 meses de edad auditiva que a un niño que lleva 5 años escuchando, ¿no? Entonces hay que plantearse pruebas diferentes. Igual los refuerzos, pues qué tipo de refuerzos voy a utilizar, si refuerzo social, refuerzo material, si voy a utilizar cereales, pegatinas, cómo, cuándo, eso hay que también preverlo, ¿no? Tenerlo en cuenta. La duración, pues si pretendemos hacer una evaluación de 2 horas a un bebé, pues probablemente después de 20 minutos ya pues esté cansado, ¿no? Entonces, pues depende del sujeto que tengamos, del niño que vayamos a evaluar, pues tendremos que adaptar la duración y el tipo de prueba. También 2 o 1, eso se refiere a las prótesis, es decir, qué información quiero obtener yo con la evaluación. Si en esta evaluación solo quiero
evaluar pues un oído, pues porque es el que le acaban de implantar, o quiero evaluar los dos a la vez, o quiero evaluar primero uno y luego el otro, es decir, siempre tenerlo en cuenta y apuntar pues con qué oído estoy evaluando, porque luego al final se juntan tantos papeles y tantas cosas que uno se puede liar y no saber a qué corresponde ese tipo de información. Y luego también tener en cuenta, pues como dice Carmen, en las fases de la percepción auditiva también la memoria de ese niño, ¿no? Hasta qué punto pues le puedo yo ir dando pautas auditivas o instrucciones, ¿no? Para saber si me va a seguir o no a lo largo del proceso de evaluación. Este cuadro es muy importante, no sé si lo tenéis en la carpeta por separado, creo que sí, en grande, porque bueno, son cosas que son muy útiles en realidad pues para plantearse cualquier tipo de actividad, pero a la hora de evaluar es también muy útil. Es decir, estas son las variables de audibilidad de Warren Estabrooks y según todas estas variables, por ejemplo, si hay ruido de fondo, es mucho menos audible la situación. Entonces, cuando yo vaya a evaluar, lo que voy a intentar es evitar que estén esos ruidos de fondo. También, si hay distancia, pues la situación pues va a ser mucho más adversa, ¿no? También, si el mensaje se presenta solo una vez, pues va a ser mucho más difícil de escuchar que si yo se lo repito. Pero ojo, en la evaluación no es lo mismo a que tú, según la prueba que le estés pasando, le tengas que presentar los ítems solo una vez o se lo hayas tenido que repetir, pues entonces tendrás que apuntar pues que lo has repetido 2 veces, 3 veces, pues porque no es lo mismo que un niño te responda a la primera a que te responda a la tercera. Pero cuanto en una sesión, en un contexto de intervención, pues cuantas más veces se repita el mensaje y de diferentes formas, pues más audible será, más entendible. También las producciones largas son más complejas de entender, entonces lo tendré que tener en cuenta a la hora de diseñar actividades. La duración del discurso, pues igual, cuanto más larga sea, pues mi instrucción o lo que esté comentando va a ser mucho más adverso, más difícil de comprender que unas producciones sencillas. Por eso, pues cuando estamos trabajando con bebés, solemos utilizar unas oraciones sencillas, cortas, muy redundantes, pues para que se comprendan mucho mejor. También la velocidad de producción influye, es decir, si uno habla muy rápido, pues eso es menos audible a que si se habla con un ritmo más pausado. Al igual que los aspectos suprasegmentales, si se utiliza una entonación rica y variada, pues va a ser mucho más audible y seguramente más atractivo pues que si hablas de una forma muy monótona. También la posición de la palabra clave, esto es muy importante a la hora de evaluar, ¿no? Se escucha mucho mejor lo que está al final que lo que está al principio, pero Warren Estabrooks habla de que se escucha mucho mejor lo que está al final, es decir, si yo le pido al niño, dame el gato, el perro y el gallo, pues Warren dice que se escucha mucho mejor el gallo, ¿no? Lo que está al final. Pero nosotros, a través de la experiencia y lo que vemos con los niños, hemos añadido que también, o sea, aparte de que lo del final es lo que mejor se escucha, lo siguiente que mejor escuchamos es lo del principio, es decir, el perro y el gallo. Y lo del medio es lo que nos es más difícil. Entonces, cuando estamos evaluando o le estamos pidiendo al niño que vamos a recoger pues, los juguetes, normalmente se suelen olvidar de lo que está en el medio. También es más fácil, más entendible las listas cerradas que las listas abiertas. Si yo le digo al niño, te voy a decir frutas, pues eso seguramente vaya a ser mucho más fácil a que si le digo, te voy a decir 10 palabras, gafas, perro, coche, pues eso es mucho más difícil.
Y también, como ya sabéis, las voces familiares se escuchan mucho mejor que las voces no familiares. Supongo que si alguno de vosotros pues habláis otro idioma, muchas veces te pasa pues que estás hablando con una persona conocida en otro idioma, pues digamos en inglés, y dices, oh, yo es que le entiendo perfectamente, y de repente pues te vas a Londres de viaje y dices, no entiendo nada. Pues claro, pues tú te has adaptado a las voces conocidas, ¿no? A las voces más familiares, se escuchan mucho mejor y uno se adapta a ellas, entonces las voces desconocidas son mucho más difíciles. Ahora vamos a ver la matriz de Herbert. Nos estamos deteniendo porque ahora veréis el porqué, que luego vamos a ver una serie de pruebas y vamos a un poco a ponerlas en la matriz, ¿no? La matriz de Herbert se compone de dos partes. Aquí arriba vienen fonemas, sílabas, palabras, frases, oraciones, discurso, y luego de arriba abajo están las fases de la percepción auditiva, como ya comentaba Carmen: atención, detección, discriminación, identificación, comprensión y memoria secuencial auditiva. Por tanto, cuando evaluemos, pues tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiero evaluar, en qué parte de la matriz voy a estar evaluando. No es lo mismo evaluar, luego ya veremos ejemplos más en concreto, la comprensión del discurso con, pues no sé, un diálogo, que evaluar una tarea de identificación de palabras, pues de dime dónde está el perro o dónde está la mesa, etcétera, que habrá que tener en cuenta la matriz a la hora de evaluar y planear la evaluación. Por tanto, ahora nos vamos a meter un poco en faena, como quien dice. Vamos a ver las diferentes pruebas con las que contamos, pues tanto en España como en el exterior, pero que pues hemos adaptado para que se vea pues qué tipo de materiales se pueden utilizar en el día a día. Antes de meterlos en las diferentes pruebas, un poco recordaros que escuchamos con el cerebro, entonces lo que queremos ver es qué es lo que hace ese niño con ese audiograma que tiene, pero qué es lo que puede llegar a hacer, ¿no? Qué funcionalidad le da esa audición que tiene con sus prótesis. Bueno, esto es una lista de todas las pruebas que vamos a presentar. Algunas otras seguramente estén en la presentación, pero no estén en el listado. Y estas son algunas de ellas. Bueno, el primer test seguro que lo conocéis la mayoría de vosotras, que es el test de Lynn, que es un test rápido para detectar los sonidos del habla. Entonces, ahora tened la matriz de Herbert a mano, porque la vamos a ver para ver dónde podemos encasillar el test de Lynn. Es decir, si yo le pido al niño, bueno, perdonad que no he explicado, el test de Lynn es un test rápido para detectar que el niño está escuchando los sonidos del habla y va desde los sonidos más graves a los sonidos más agudos. Y es un test rápido, entonces, por ejemplo, si yo le estoy diciendo al niño y tiene que poner el aro, en la matriz de Herbert, ¿dónde diríais que está? Sin miedo, podéis... En lugar de la casilla, a ver, ¿en qué casilla? Sí, ¿en qué casilla diríais que está? Si yo le digo y él lo único que hace es poner el aro. Supongo que la detección, ¿no? De fonema en la primera casilla. Efectivamente, sí, detección de fonemas, claro, pero ¿y si yo le digo a y él me dice a y él responde y? Ha identificado, ¿no? Porque ha repetido, entonces ha habido una, ¿no? Sí, una identificación sí, de... sí, efectivamente, sí, una identificación, en este caso, pues de fonemas.
Pues bueno, como ya hemos dicho, el test de Link nos ayuda a detectar o a identificar que el niño está escuchando todos los fonemas que están dentro de la banana del lenguaje, para que el niño pueda escuchar y poder desarrollar el lenguaje. La burbuja auditiva también la tenemos muy en cuenta y la vamos viendo a lo largo del tiempo, es decir, el niño cuando le ponen las prótesis, al comienzo, cuando empieza a escuchar, solo escucha lo que se dice la burbuja auditiva, pues un poco a su alrededor, ¿no? Como aparece ahí en la imagen. Entonces, con el paso del tiempo, pues por el pasillo o en la sala o en las visitas al hogar, pues a lo mejor hacemos los sonidos de Link o le llamamos por su nombre, pues Mariano, y vemos que el niño se gira y dices, ah, bueno, pues te está escuchando a 5 metros o te está escuchando a 12 metros, o dices, vaya, pues antes me escuchaba a esta distancia y ahora no me escucha, ¿qué puede estar pasando? Pues a lo mejor es que ha habido un bajón de audición, o a lo mejor es que esas prótesis no están bien ajustadas, o que a lo mejor se le ha acabado la pila del audífono o del implante. Entonces, la burbuja auditiva también es una cosa que hay que ir comprobando con el tiempo, ¿no? De que al principio, y también los niños pequeños o que tienen poca experiencia auditiva solo escuchan lo que está a su alrededor, pero poco a poco la burbuja auditiva va aumentando. Esta es otra escala que es de Agnes Lin, la mujer de Daniel Lin, que se llama etapa preverbal de respuesta al sonido, y es una escala muy sencilla que la puede cumplimentar tanto el profesional como la familia o ambos. Y bueno, pues va un poquito pues desde lo más sencillo hasta lo más complejo, y se suele hacer un poco en el primer año de audición, ¿no? Preverbal, es decir, antes que el niño haya desarrollado pues el primer lenguaje. Entonces, los primeros ítems, no sé si los leéis bien, pero bueno, los voy a decir, serían: en las primeras semanas el niño está tranquilo con el sistema de amplificación y está bullicioso sin él. La segunda es: está tranquilo, inmóvil, sonriente, como respuesta a ruidos fuertes, es decir, ahí se pondría lo hace o no lo hace, y entonces te da una idea pues de qué es lo que está haciendo el niño, ¿no? A medida que va teniendo más experiencia auditiva. En la última etapa de esta escala dice: se vuelve cuando le llaman a poca distancia, ahí la burbuja auditiva. O dice: reacciona cuando cuando un ruido deja de oírse repentinamente, o mira a las personas que le hablan. Entonces, todo esto te da pistas de cómo reacciona ante el sonido. El Cassels es otra escala que es muy completa, es de Texas, de un colegio que se llama el Sunshine, y tiene varios niveles. El preverbal, el oracional, oraciones sencillas y oraciones complejas, y va por diferentes intervalos de edad. Al principio los intervalos van en bloques de 3 meses, ¿no? Y luego ya, a medida que el niño se va haciendo mayor, los intervalos son más gruesos, ¿no? Cada 6 meses. Y esto es una escala que lo puede cubrir tanto el profesional como la familia. El Cassels te mide tanto pues la audición como el lenguaje como la cognición, pero en este caso, como la presentación es de evaluación auditiva, pues solo hemos escogido la parte auditiva. Y va, bueno, lo tenéis ahí pero no lo he remarcado, va desde los 0 meses hasta los 72 meses, o sea que es bastante completa. Entonces, los primeros ítems de la audición, pues por ejemplo, se silencia o se excita en respuesta a estímulos novedosos, ¿no? Pues que a lo mejor escucha pues que viene su padre y le habla y el niño como que sonríe o se gira, ¿no? Pues y al lado se van poniendo los resultados, si lo hace, si está en proceso o si ya está alcanzado. Luego, esto sería el final de la etapa auditiva en esta escala, y ya va pues a preguntar pues si el niño comprende comparativos, si escucha una secuencia de 3 elementos críticos, si responde a acertijos simples, etc. La escala Itemize
es otra escala que también es muy útil, es muy fácil y rápida de pasar, que consta de 10 preguntas y tiene 5 posibles respuestas. Y normalmente aconsejamos que los padres nos den ejemplos de que cuando le hacemos la pregunta, pues que nos den ejemplos de en qué situaciones su hijo hace esas cosas o no, pues porque nos dan un poco pistas, ¿no? de cómo va yendo y de cómo el niño lo está integrando. Y esta escala es muy útil y se suele utilizar durante el primer año de edad auditiva. Y va un poco ligada, la misma autora, McConkie Robbins, ha escrito otro artículo que se llama Banderas Rojas, en inglés Red Flags, y ahí habla del itemize, de esta prueba, y viene un cuadro en el que realmente te explica cuando el niño tiene una edad auditiva en concreto, debería estar haciendo esto, y si no lo hace, ojo, o debería tener esta puntuación en el itemize y no la tiene. Entonces te dice una bandera roja, vale, pero si de repente lo que el niño está haciendo y la puntuación que ha obtenido es muy baja, dice 2 banderas rojas. Pues ante 2 banderas rojas a lo mejor hay que consultar con otro profesional o hay que hablar con los padres y ver qué está pasando. Entonces es una escala muy útil, rápida y que te da información sobre todo en las primeras etapas. Esto es un ejemplo pues, de uno de los ítems, la pregunta 9, que dice: el niño espontáneamente, solo a través de la audición, conoce las diferencias entre los sonidos del habla y el no habla, es decir, si reconoce las diferencias entre una canción y a alguien hablando. Es decir, que escucha una canción y el niño empieza a bailar, por ejemplo, o empieza a cantar y los padres pues dicen, pues nunca, raramente, y un poco esta escala te da también una idea de la percepción que tienen los padres de cómo escuchan sus hijos, porque a veces los profesionales, si vamos a responder esta escala, a veces los puntuamos mucho más altos y los padres no se dan cuenta de lo que está haciendo su hijo y lo puntúan mucho más bajo, o al contrario, ¿no? Dicen, no, si mi hijo, pues sí, claro, siempre, y dices, pero si yo me pongo aquí a cantar y el niño nunca pues se mueve o no vocaliza, no baila, no, entonces un poco sirve también pues para ver cómo piensa la otra persona, ¿no? Y ver si la visión del profesional y de la familia pues está ajustada. Entonces, el niño no demuestra la conducta o el padre, sino que el padre nos da ejemplos y también, perdonad, esto es en relación a las respuestas, ¿no? Si el niño no lo hace nunca, pues eso quiere decir que no lo hace nunca. Si el padre quiere responder raramente, pues quiere decir que el niño lo hace pues el 25% de las veces. Si contesta ocasionalmente, pues lo hace el 50% de las veces. Si lo hace frecuentemente, el 75%, y si lo hace siempre, pues es que está generalizado, que lo hace el 100% de las veces. Entonces, en esta pregunta, otra vez volvemos a la matriz de Herbert. Si te pregunta, el niño responde espontáneamente a su nombre sin claves visuales. ¿Dónde estaría en la matriz de Herbert? Responde a su nombre sin claves visuales. Para mí ya es comprensión. Reconoce su nombre, lo identifica y también, bajo mi punto de vista, es una comprensión, porque comprende. ¿Y qué dirías que sería fonemas? A nivel de sílabas, palabra. Palabras, ¿no? Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Consuelo? Yo lo clasificaría dentro de identificación porque es una palabra familiar para el niño. Sí, realmente,
comprensión, pues también, claro, sí, el niño está comprendiendo, pero como dice la compañera Consuelo, es una palabra muy familiar, entonces la está identificando, está dentro de la identificación y es una palabra. Perdón, ¿me dejas un Sí, matiz? sí, claro. Hay un punto donde depende del autor, lo situarías en una posición u otra. Me vengo aquí por el tema del screen, Sí, sí. porque Hilda Furmansky dice que identificación es un listado cerrado de elementos. Entonces, cuando tú dices Mariano, a un niño que se llama Mariano, no es un listado cerrado, porque el niño no tiene 5 imágenes o 10 imágenes o 20 imágenes. Entonces, no sería identificación. Sería para Hilda Furmansky sería reconocimiento, y en ese sentido también para Boothroyd, como hemos dicho, cómo lo definen uno y otro, no sería reconocimiento, sería comprensión. Es un poco lioso las dos cosas, ¿no? Y también estamos utilizando la matriz de Herbert, porque de nuevo, aunque sea una autora del 82, es la clave en lo que nos basamos y en el fundamento, y entonces hemos puesto la atención y la memoria. De otra forma, puede confundiros con el esquema de Boothroyd, pero estamos hablando de lo mismo. Sí, buena puntualización. Otra prueba que tenemos es el GASP. En la primera de las pruebas, si le pido al niño que repita, o otra vez si le pido al niño, si le digo y el niño pone el aro, pues está en qué parte de la matriz. O sea, si lo único que le estoy pidiendo, le digo todos los fonemas, pues ma, y vale, lo ha escuchado y pone el aro. ¿En qué parte de la matriz estaría? Sí. En detección, sí. Detección de fonemas. Claro, y si yo le digo que lo repita, pues ma, pa, la, ¿eso qué sería? Dentro de la matriz. Identificación. Vale, gracias, sí, efectivamente. Luego, otra de las pruebas del GASP es una lista cerrada de 16 palabras. Aquí hemos puesto solo 4 y en función de, claro, pues del conocimiento del niño se escogen esas palabras que estén dentro del vocabulario conocido y se utilizan palabras, he dicho 16 palabras y que sean 4 monosílabas, 4 bisílabas llanas, 4 bisílabas agudas y trisílabas. Y entonces, si yo le digo al niño, ¿dónde está casa? ¿Dónde estaría en la matriz? No. En comprensión, ¿no? O sea, si responde. Es una lista cerrada. Sí. Y le digo, pues eso, ¿dónde está casa? Y señala, ¿no? En comprensión. En identificación. Pero la pregunta ¿dónde está casa? Es una... Sí. O ¿dónde está la casa? Claro. O hay veces, por ejemplo, hay veces que en muchos test, igual que en las logodiometrías, que me parece que había alguna audióloga aquí, se dice escucha casa, escucha di casa, di pan, di no sé qué. El di se está utilizando como si fuera una oración corta, imperativa, no, es como una llamada de atención. Como atento, atento, o sea, que la cuestión está en lo que dice Olga, y tiene cuidado, es que siempre hay que decirlo de la misma forma. No puede decir ahora dónde está la casa y luego señala la casa y luego me gustaría que me dijeras dónde está el patín. O sea, que la orden sea siempre igual. Sí, efectivamente es comprensión de una orden, pero volviendo a la matriz de Herbert, está identificando palabras, ¿no? Y luego, ahora, si le pregunto, que esta es otra de las pruebas del GASP, si le pregunto, pues, ¿cómo se llama tu madre? ¿O a qué colegio vas? ¿O cuántos años tienes? Eso ya es comprensión de
oraciones, claro. Fenomenal. Pues el tipo de test del GASP es un test criterial que nos da puntuaciones porcentuales de aciertos y evalúa, pues como hemos visto al principio, lo que pasa que no os lo hemos querido poner los títulos, pues un poco pues para ver un poquito qué es lo que podría ser en la matriz de Herbert y entenderlo un poquito mejor, pues evalúa la detección de los sonidos de habla, como habéis visto en ese cuadrado, identificación de palabras y la comprensión de preguntas. Esto ya os lo he dicho, la identificación de palabras, bueno, no os he enseñado esta imagen. Aquí, pues bueno, esto es un ejemplo que cada uno se lo puede hacer pues como quiera, con vocabulario conocido, ¿no? Una lista cerrada de 16 palabras dentro del vocabulario del niño. Y la dificultad, pues también la escoge el examinador. Otra de las pruebas, el EDAF. El EDAF es una prueba española. Está referido a la norma, está estandarizado con población oyente infantil que va de los 2,9 años a los 7,4 años y las puntuaciones que nos da son de percentiles y de dominio y se administra con una grabación. Entonces, estos son ejemplos de algunas de las pruebas, pues unas de las primeras pues que vean, diferencien entre un llanto o un bebé, ¿no? O aplausos. Otro pues entre castañuelas o aplausos. Y ahora en estas nos vamos a parar un poquito más. Por ejemplo, en la primera prueba se le dan 2 ejemplos en la grabación y el niño pues tiene que señalar y tiene 2 dibujos y dice mamá, mapa, y tiene un dibujo de mamá y de mapa, ¿no? Y entonces se dice mamá y el niño tiene que señalar dónde está esa palabra que se ha dicho. Entonces, o por ejemplo, marco, barco, ¿no? Son los 2 dibujos que se presentan y la grabación dice barco, pues el niño tiene que señalar. Entonces, en ese caso, en la matriz de Herbert, ¿dónde pensáis que estaría? Yo estoy mirando los labios porque nadie levanta la mano. Yo pienso que sería discriminación porque tiene que comparar en 2 estímulos si son iguales o diferentes. De palabras, ¿no? Sí. Vale, pues sí, de discriminación, pero en este caso pensamos que sería un pasito más identificación, ¿no? Porque es una lista cerrada, un contexto cerrado entre 2 palabras, pero claro, efectivamente hay discriminación, que es el paso previo. Luego, en el siguiente, que se le... Sí, perdona, una puntualización, porque con esto en muchos cursos la prueba se llama de discriminación y muchos logopedas siempre hacen de discriminación de pares mínimos y dicen esto es discriminación, no, perdonar. Recordaros el esquema de Boothroyd y en la identificación hay aprendizaje. Si a mí me pregunta marco o barco, ¿son iguales o no? Entonces discrimino. Pero si a mí me dicen que cuando oigo marco tengo que señalar el marco, hay aprendizaje y no es discriminación, es identificación. Pero yo creo que la gente de la Fundación nos pasamos todo el día diciendo esto, porque evidentemente has detectado y has discriminado, pero hay aprendizaje, no es discriminación. Y aquí, en la siguiente, en la segunda, se pone la grabación y el niño tiene que decir si lo que está escuchando son sonidos iguales o diferentes. La grabación dice pa, pa, pa. Y el niño tiene que decir, pues son iguales. O a lo mejor escucha pa, pa, pa. Y el niño dice diferentes. En ese caso, discriminación, sí, de sílabas. Pues sí, efectivamente, pero si por ejemplo alguna vez yo, alguna niña o niño, pues que quiero ver realmente, vale, sabe que esas son diferentes, pero quiero que me diga lo que ha escuchado,
porque a veces puede confundir pues la F con la Z y qué pasa, ¿no? Pues a lo mejor sí le pido que me identifique, ¿no? Porque le veo motivada y la niña me dice, he escuchado za, pa, za, y digo, buf, pues era fa, pues ahí ha cascado, ¿no? Pero bueno, eso no lo pide la prueba, pero es algo que uno pues a veces lo hace. En la tercera prueba, la grabación te dice luna, casa, silla, y el niño tiene que repetir luna, casa, silla. En ese caso, en la matriz de Herbert, ¿dónde pensáis que estaría? En la memoria. Sí, sí, que es la última. Sí, el último, sí, en la memoria secuencial auditiva, en este caso, pues de palabras. Si se les dicen órdenes de, pues, primero coge el bolígrafo, dibuja una casa, luego átate los zapatos, pues ya es memoria secuencial auditiva, pues de oraciones, etcétera. El EDAF, pues bueno, como ya hemos dicho, estos son el nombre de los subtest, pues de sonidos del medio, de figura fondo auditiva, fonológica de palabras, fonológica de logotomas y memoria secuencial auditiva. Y esta es una prueba referida a la norma, pero nosotros en la Fundación la utilizamos de forma criterial, es decir, pues un poco, no es que nos saltemos las normas, pero no utilizamos los percentiles, sino que vemos un poco qué es lo que hace el niño, ¿no? Qué es lo que obtiene del 100%, qué es lo que hace, ¿no? Y qué es lo que va haciendo a medida que va teniendo mayor edad auditiva y mayor experiencia. Y ya otra de las pruebas que nos es muy útil y que utilizamos mucho se llama el NAMES, ¿no? Que son etapas auditivas de Nottingham. No sé si, bueno, yo creo que no lo veis bien, son 5 etapas y cada una de las etapas tiene 10 ítems y van desde que implantan al niño hasta los 3 años de edad auditiva, si no me equivoco. Y por ejemplo, en la etapa 3, eso que está marcado, que dice, responde a canciones conocidas con gestos y después con vocalizaciones apropiadas. ¿Eso dónde pensáis que estaría en la matriz de Herbert? Responde a canciones conocidas con gestos y con vocalizaciones apropiadas. No vale taparse la boca ahora, ¿eh? Responde a canciones haciendo gestos, pues por ejemplo, tengo una vaca lechera y el niño hacía así y a lo mejor hace vocalizaciones apropiadas como tengo una vaca lechera. ¿Dónde lo pondríais en la matriz? Yo estoy cantando, tengo una vaca lechera. Reconoce y discrimina los elementos suprasegmentales del habla. Claro, pero yo no estoy cantando, tengo una vaca lechera y el niño está haciendo así y está diciendo lechera. Y comprensión, pero se ha saltado. No, realmente ha hecho todas las fases de la percepción auditiva, ha atendido, ha detectado, ha discriminado, ha identificado y ha comprendido, porque yo estoy cantando la vaca lechera y no está haciendo tengo una casita que es así, sino sabe que es la canción de la vaca lechera, entonces hace el gesto que la acompaña y encima vocaliza, ¿no? Entonces eso sería comprensión del discurso. Esto sería otro ejemplo de otra de las etapas del NAMES, que sería la 5ª etapa, que va desde los 24 a los 36 meses después del implante. Y, por ejemplo, el ejemplo que hemos elegido dice, escucha y responde apropiadamente una conversación no dirigida hacia él. Por ejemplo, los padres dicen,
oye, ¿qué te parece si esta noche cenamos pizza? Y la recojo a la vuelta del trabajo. Y el niño dice, sí, quiero pizza. En la... Sí. Creo que no ha habido comprensión de... A ver si no ha respondido de forma adecuada. ¿Que no ha respondido? No iba hacia él. Igual no lo he entendido bien, ¿eh? Claro, el ejemplo es, responde adecuadamente a una conversación que no va con él, una conversación paralela. Los padres, vale. O sea, he puesto este ejemplo, puede ser cualquier comprensión otro. Del discurso, entonces. Efectivamente, sí. Bueno, pues muy bien. Esta escala, el NAMES, es muy útil y realmente te da una idea, pues, de cómo va avanzando el niño y de lo que debe estar haciendo en cada etapa a medida que va aumentando su experiencia auditiva. Y también es muy útil para utilizar con los niños con necesidades complejas, porque a veces los niños con otras dificultades asociadas pues no te pueden decir exactamente cómo están escuchando o es más difícil el verlo, ¿no? Entonces esta escala que está tan desmenuzada pues es muy útil. Y realmente mide el desarrollo auditivo pues en la vida diaria, ¿no? Y se puede utilizar, la puede cumplimentar el profesional en función de lo que va viendo en las sesiones o se le puede preguntar a los padres, ¿no? ¿Qué es lo que hace en casa? O cómo se comporta con otros compañeros, porque a veces nosotros no, en la situación de trabajar con ellos individualmente, no tenemos esa información de si responde a conversaciones adecuadas con iguales, ¿no? Eso a lo mejor no lo hemos observado. Bueno, y ahora va a seguir Carmen. Un poco mientras cambiamos de micrófono, el por qué insistimos con la matriz también. Insistimos, voy a pasar el micrófono. Tenemos que dar ejemplo. Nos lo tenemos que colocar en medio, a 10 centímetros de la boca, en el centro, que no roce, etcétera. Insistimos en la matriz porque cuando planificamos una evaluación y queremos decir cómo está escuchando un niño, no nos podemos quedar en una celda, tenemos que tener una imagen global. Entonces, hay veces que se puede tener una imagen global con una sola prueba, o hay otras que no, pues puede tener una imagen global con una prueba, ¿no? Entonces vamos a seguir insistiendo. Entonces, cosas, además, algunas pruebas, que algunas sí que las podemos dar, algunas de las que habéis visto son traducciones que hemos hecho nosotros o que nos han dado para uso interno y que no podemos dar, pero otras tenemos autorización para dar para uso externo. Entonces, dentro de las escalas del implante, del grupo de Nottingham, pues bueno, las primeras escalas que utilizaron fue la escala de categorías auditivas y el perfil de usuario de teléfono. Luego todo se ha metido en el paquete del NIP, donde se evalúa el lenguaje preverbal, interacción, desarrollo de la narrativa, una batería de pruebas para evaluar el lenguaje general. Pero estas dos son las más fáciles y rápidas. Es bueno porque son rápidas, porque son muy económicas en tiempo, en esfuerzo y en material, y son muy útiles, no como hay que pensar para qué, para evaluar el progreso de forma rápida, muy sencilla, pero sobre todo como variables control fundamentalmente para investigación. En este momento no podemos hacer investigaciones diciendo que los niños, estas son las 8 categorías de habilidades auditivas, el 80% de los niños implantados comprende frases habituales sin lectura oral. Ya creo que hay que ir a unas cosas mucho más detalladas o mucho más importantes, ir más allá de lo que oye, puramente oír, sino cómo va oyendo, cómo va participando y cómo esa audición se integra en la comunicación, en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Entonces, pero bueno, permite una evaluación rápida, por eso digo, como variables control si queremos presentar datos de nuestros casos, ¿no? Pues va desde no detecta sonidos ambientales a detecta sonidos ambientales, responde al sonido del habla, identifica sonidos. No podemos hacer el ejercicio de la matriz porque ya lo pone en los ítems, discrimina, comprende frases, comprende una conversación,
y utiliza el teléfono. Lógicamente, mantener una conversación sin ningún tipo de clave contextual y con un sistema tecnológico que corta frecuencias, porque una cosa es que nuestro lenguaje hablado, nuestros sonidos del habla van de los 200 hercios a los 12.000 hercios, y otra cosa que para entender necesitamos de 300 a 3.000, pero hay pequeñas diferencias, ¿no? Solo hay que marcar, y normalmente se hace antes del implante y se va haciendo cada 3 o 6 meses. El perfil de usuario de teléfono de los mismos pues también es muy sencillo y va desde que responde a la señal de llamada, es decir, el niño oye el teléfono y se va a cogerlo, a que mantiene una conversación con un interlocutor desconocido. Yo creo que mantiene una conversación abierta con un interlocutor conocido es más fácil entre adultos que entre niños. Es decir, porque los niños te están diciendo, el uno está hablando, me voy al cine con mi mamá a ver La Bella y la Bestia, y el otro dice, y yo quiero cenar pizza. Y el otro dice, ayer estuve con mi abuelo. O sea, cambian de temas sin ningún tipo de control. Es decir, que para un niño esto pues tiene una dificultad mayor mantener una conversación abierta con uno de su edad que mantener una conversación abierta con un adulto. Porque el tema, la conversación, todo es más predecible, ¿no? Pero va eso, respuesta a señal de llamada, tono de llamada, identifica hola, adiós, su nombre. Nosotros en nuestra experiencia lo que vemos es que los padres utilizan muchísimo en manos libres y luego hay cuestiones muy claras y muy previas en el uso del teléfono, como que el micrófono del teléfono igual no me lo tengo que poner aquí como me lo pongo todo, porque igual me lo tengo que poner aquí porque es donde tengo el micrófono, y que además no lo puedo modificar. Entonces hay cuestiones que cuando desde pequeñito empiezan con las manos libres afectan a cómo se usa el teléfono, ¿no? Ahora que entramos aquí. Bueno, esto se nos ha olvidado quitar las habilidades. Este documento iba la información de las referencias, está hecho también por una universidad de Texas y traducido, y es muy bueno porque es un tipo de test criterial y tiene una secuencia jerárquica de habilidades y subhabilidades. Y indica el momento en el proceso de adquisición. Lo bueno es que tienes como 30 hojas de test para las distintas etapas, pero tienes un manual así de gordo sobre cómo trabajar el currículum, cómo trabajar el desarrollo de la percepción auditiva en relación con la adquisición del lenguaje. Entonces, ¿por qué está muy bien? Porque yo creo que un instrumento que esté unido al currículum cuando uno no tiene experiencia o no tiene los conocimientos suficientes para trabajar el desarrollo de la audición es fantástico, porque te va diciendo paso a paso. Luego ya uno va aprendiendo, tiene más conocimiento, más conocimiento teórico, más conocimiento del desarrollo de la práctica y de la implementación de programas, y ve que las cosas no son tan rígidas, porque la comunicación y aprender a hablar se aprende hablando y conversando, y entonces no puede ser una cosa así. Pero es recomendable, ¿no? Evalúa desde la conciencia fonética, conciencia del sonido, escucha fonética, comprensión auditiva. Por ejemplo, en conciencia del sonido empieza desde lo que es el cuidado del audífono, porque nosotros en los informes decimos el niño ya sabe colocarse la pila, ¿no? Es decir, tenemos una niña con 18 meses que se coloca ya la bobina, la antena se las coloca perfectamente. Es decir, pero ¿cuidan el audífono? No cuidan. Y esto además sirve no solo para ver qué importancia le da el niño a todo ese manejo y ese cuidado de sus aparatos, sino también qué es lo que hace la familia. Porque yo recuerdo un niño implantado tardíamente con el que empecé a trabajar, que es que le querían mandar de campamento, pero el niño todavía no sabía, llevaba un implante y un audífono, no sabía que los moldes se limpiaban, porque no los había limpiado en su vida, no sabía cambiar la pila, porque no los había cambiado la pila en la vida. Es decir, qué autonomía tienen que tener además los niños en el manejo, desde muy pronto, en el manejo de sus propios aparatos. O sea, que te está dando información sobre el niño y la importancia que le da la escucha, pero también sobre cómo se maneja ese tema en casa y qué autonomía se le da, ¿no? Entonces, bueno, simplemente en este momento no hemos podido dar todas las fotocopias o todas las cosas, pero es sumamente pormenorizado y sí, son unos ejemplos de escucha fonética y todo como va desde todos los niveles muy desmenuzado, muy paso a paso. Es un método muy analítico y muy piagetiano en el sentido de lo fácil, de lo simple a lo complejo. Luego resulta que no se aprende así, pero bueno,
Y comprensión, pues te viene todo esto, ¿vale? Longitud, discriminación de palabras. Lo ha traducido y lo vende la Fundación Zimba, está en la bibliografía. La comprensión auditiva, pues si uno viene de comprensión auditiva ya del discurso y además luego hablamos de las pruebas específicas y uno que se puede montar, pues si alguien quiere una prueba estandarizada, pues realmente no conocemos nada estandarizado en español. Y bueno, pues nosotros en un momento utilizamos la comprensión auditiva del ISPA, es una posibilidad. Evidentemente no utilizamos el ISPA para evaluar lenguaje, por otras razones que ahora no entran en el tema, pero bueno, el ISPA, la primera edición era para un grupo de edad, en la edición revisada se ha visto que el grupo más idóneo es distinto, tiene que ser mayores los niños, entonces lo ha aumentado, y en España te da una edad psicolingüística, ¿no? Y pues ya lo sabéis, son 3 historietas con 10 preguntas. Aquí hemos puesto las primeras de la primera historieta, tienen 6 diapositivas, 6 imágenes en una hoja, leer la historieta y luego tienen que dar respuestas señalando. Bueno, todos lo conocen, ¿vale? No hay mucho sobre comprensión. Creo que, o creemos que ver cómo comprenden los niños un discurso hablado y qué conclusiones sacan después de oírle, es una situación o nos puede dar un retrato muy fidedigno de lo que le puede estar pasando a ese niño en clase, donde hay explicaciones que duran mucho más de lo que dura el ISPA y con un lenguaje a veces muchísimo más complejo. ¿Qué es lo que está pasando en esa situación de escucha del discurso, del cuento, de una explicación de la profesora y demás, ¿no? Entonces, bueno, en comprensión auditiva. Otras pruebas, pues bueno, hemos puesto algunas, se me ha olvidado quitar estos rojos, perdón. Bueno, esto era que tenía que poner las diapositivas y se me olvidó quitarlo en rojo. Pues hay pruebas que sabéis que existen en el mercado, que están ahí. Algunas nosotros no las tenemos, por ejemplo no tenemos la prueba de Medel, mucha gente lo tiene, pero vamos a hacer un poquito una revisión, ¿no? El protocolo para la valoración de la audición de la Navarra, sabéis que está publicado por la Sociedad Española de ORL, pero está agotado y no lo editan, pero de alguna forma vemos que hay desde identificación vocales, consonantes, cerradas de palabras cotidianas, percepción temprana de la palabra, test de bisílabas, de monosílabas, frase de la acción abierta con apoyo, es decir, que hay una imagen sobre la que van haciendo frases, que es más fácil que cuando no tienen ese apoyo de esa imagen sobre lo que vas diciendo y lo tienen que identificar. Y hay un test de lectura labial y una escala de rendimiento auditivo, que es pues una escala, ya hablamos, la del rendimiento tiene que ver con las pruebas de Nottingham, ¿de acuerdo? Que lo han incluido después. El Little Ears de Medel pues tiene 2 partes, y una parte es el cuestionario para padres, aparte tiene un diario para padres y una serie de materiales. La verdad es que es un costoso económicamente, tiene la ventaja pues que sí que se ha tenido como referencia datos de niños implantados en 13 o en 35, ahora me estoy confundiendo, países. Y realmente en la construcción, o por lo menos es la información que se tiene, en la construcción se ha tenido en cuenta el gas, entre otras cuentas, y se ha tenido mucha referencia del gas y mucha referencia del ITMAIS, con lo cual, si el ITMAIS y el GAPS nos lo hacemos nosotros gratuitamente, pues evidentemente pues no está, ¿no? Y de nuevo, detección, discriminación, identificación, reconocimiento, comprensión, ¿vale? En el mismo sentido de identificación como pensando como lista cerrada, reconocimiento como lista abierta y comprensión como un paso más allá, que tiene que ver con toda la memoria auditiva, con todo lo que yo tengo que reaccionar sobre el sistema. Y bueno, está hecho fundamentalmente para los 24 primeros meses de audición, sea cual sea la audición. El ED, bueno, igual que esto, sí que tenemos que decir que hay muchos test, igual que el ITMAIS en un momento lo sacó Advanced Bionics, el NACE lo promocionó Advanced Bionics, el IAS Medel,
Estos son de Oticón, estos los promovió Oticón, aunque son de otros, vamos, Anderson, Esmaldino, todos estos los son que ha promocionado, que ha presentado Oticón. Y son libres, es decir, que se pueden buscar en internet y sacarlos. Esta función temprana de la audición va desde los 5 meses a los 3 años, plantea 12 situaciones auditivas y de nuevo los padres actúan como los padres o el audiólogo, eso es lo que dicen ellos, los padres y el audiólogo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el audiólogo infantil es el que hace las pruebas de la audición funcional, mientras que aquí en España generalmente somos los logopedas y los audiólogos solo hacen logobiometrías, ¿no? Es como observadores y se registran las respuestas del niño teniendo en cuenta la distancia, es decir, lo que ha hablado antes Olga de la burbuja y tener en cuenta la burbuja y lo que ella decía, pues de tener en cuenta si lo haces a 1 metro, a 5 metros, a 12 metros, pues aquí te dice también las medidas a las que lo tienes que hacer. Solo hemos visto, hay actividades en entorno silencioso, en entorno ruidoso, etcétera, y la distancia, 15 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, es decir, te da también burbuja auditiva y nivel de funcionamiento del niño en función de la distancia. Pues mamá diciendo suavemente, manos juntas, palmas frotándose enérgicamente, bueno, a mí me sale todo el ruido en medio, suave chasquido de la lengua, tal, pues bueno, va teniendo en cuenta, aquí veis que son, claro, hay muchos sistemas ahí que puede escuchar y cuál es la percepción de ruidos, la percepción de sonidos del cuerpo y del lenguaje, pues bueno, va introduciendo los distintos tipos de estímulos, ¿no? Para las dificultades en casa, o sea, ver las dificultades auditivas, vamos a ver, es también va de los 3 a los 12 años, pero a la hora de la verdad dicen, aunque sea esto, realmente es mejor o funciona mejor de los 7 a los 12, ¿no? Y es un cuestionario que rellenan el niño y los padres, ¿eh? Lo tiene que decir la opinión el niño y los padres. Y son 15 situaciones que determinan cómo el niño entiende el lenguaje hablado. Entonces, aquí una situación de escucha, no sé si se viene, es siéntate junto a tu hijo, mirad un libro juntos o hablad acerca de algo que tengáis delante de vosotros usando palabras familiares y conversar normalmente. Hablad en un lugar tranquilo y siéntate de forma que tu hijo no te esté mirando a la cara mientras hablas. ¿Qué dificultad tiene tu hijo para oír y entender lo que le dices, ¿no? Entonces tiene 8 posibles puntuaciones, que es fenomenal, bien, bastante bien, ok, pero no es fácil, le cuesta trabajo, es duro, a veces se entiende y a veces no, le resulta muy difícil, que no entiende nada, o ay, o ¿qué pasa? Entonces está muy bien de nuevo, porque también te dice la percepción del niño que tiene en determinadas situaciones. Esta es la escala de la familia, ¿no? Y son realmente fáciles de obtener información. Y de nuevo, como decía Olga, también te permite contrastar cuando tú ves al niño y cuando ves al niño qué es lo que contrasta la familia que le ve siempre por encima, la familia que le ve siempre le valora, la que es justa y tiene una idea adecuada y correcta, y también hay otra información que nosotros no podemos evaluar, no sabemos cómo funciona en un sitio ruidoso, en una cena de Navidad, es porque cuando aquí tenemos reuniones de grupo y alguien de nosotras se queda cuidando a los niños mientras los otros están con los padres y ves cómo funciona el ruido, pero no tenemos esa información. Para educación, me imagino que lo conoce Begoña y interesa muchísimo más para el sistema, cómo funciona el niño auditivamente en el entorno educativo, en el entorno escolar, y está previsto para más de 6 años. Ahora, nosotros lo hemos hecho y lo hemos administrado a niños en infantil de 5 años y que han sabido responder fenomenal, y te lo dicen muy claramente y son muy duros. Entonces son situaciones de escucha en el habla y de nuevo hay dos cuestionarios, el que rellena el profesor y el que rellena el niño. Aquí hemos puesto el que rellena el niño porque normalmente es lo que hacemos nosotros. La colaboración en el colegio, tú, Begoña, quizás tengas mucha más colaboración en el colegio para que le digas al profesor, oye, por favor, cumpliméntame esto de Pepito. Pero nosotras tenemos muy poco que decir al colegio para que nos cumplimenten el informe de Pepito, pero a Pepito sí le tenemos, y entonces Pepito sí que nos lo cuenta.
Entonces son 16 ítems para el profesor y 15 ítems para el alumno. A la hora de responder, aquí están 5 respuestas del alumno. Al profesor solo se le piden 3 respuestas, ¿eh? Y el niño lo que tiene es 5 caras, desde la cara sonriente a contenta, neutra. Las 5 caras, niños que hablan te lo dicen y hay otros que te señalan precisamente las caras, ¿no? Y un poco lo que dicen, el profesor hablando de frente, el profesor hablando durante el tiempo de transición, hablando de espalda a los alumnos, escuchar en el aula con mucho ruido, otros estudiantes hacen ruido, un estudiante responde durante la clase, escuchar con el ruido del retroproyector, el profesor habla mientras se mueve, reconocimiento de palabras durante el control o instrucciones, grupos simultáneos, grandes y pequeños, cómo funciona el niño. Aunque esta prueba nosotros tenemos, porque la habíamos traducido antes de estar, se puede encontrar en internet traducida. Yo creo que incluso el PIB de Zonac la tenía traducida. Yo creo que después de que la traducimos nosotros la vimos ahí traducida, ¿vale? Pero también podemos hacer pruebas específicas. Podemos inventarnos nosotros. Bueno, no, es lo que decimos los logopedas. Cuando nos inventamos una prueba, lo llamamos prueba específica, ¿no? Y entonces, para inventarnos pruebas específicas, pues de nuevo, pues vamos a ver lo que hacemos con la matriz. O sea, no solamente tener las condiciones de audibilidad de Warren-Starbus a la hora de evaluar, que lo tenemos en cuenta, sino a ver qué aspectos de la matriz, porque igual nos interesa pues eso en la diagonal. Al final lo que queremos es esto, ¿no? Comprensión del discurso y sobre todo con el ejemplo que ha puesto antes de uno de los test del NAMES, Olga, no solamente es que el niño comprende cuando el niño comprende una conversación que no se dirige a él, te está dando mucha información de su aprendizaje incidental y de cuál es su burbuja. Entonces, bueno, qué fantástico, que haya mucho y que lo entiendas desde cuando es muy lejos. Pero bueno, vamos a ver en qué las pruebas específicas que lo vamos a ver. De nuevo, la atención y la memoria secuencial, recordar que lo hemos puesto ahí y no lo hemos puesto en ninguna casilla, porque, aparte que la atención se puede llamar con un chasquido o con el nombre, y la memoria secuencial porque no forman parte del esquema de Herbert, sino forman parte del esquema de la percepción auditiva de Butler, ¿vale? Somos muy pesaditas. Entonces, pruebas específicas. Bueno, uno puede poner listas cerradas, listas semicerradas y abiertas. Antes Olga ha puesto varios ejemplos del gaso, yo te voy a decir colores, es una lista cerrada. Pero si yo te voy a decir frutas, no es una lista abierta, pero es una lista muy considerable. O listas abiertas. Bueno, las listas es una posibilidad, pero hay muchas situaciones abiertas que nos permiten evaluar distintos aspectos, fundamentalmente a lo que hablábamos al final, que lo que queríamos en un punto era evaluar también el discurso. Desde la conversación, el seguimiento de instrucciones, la conversación telefónica, de nuevo, el seguimiento de habla o speech tracking y la comprensión auditiva. Entonces vamos a coger dos que utilizamos nosotros de alguna forma, por si acaso pues pueden ser útiles a los demás, ¿no? Bueno, puntos suspensivos, pues todo lo que uno quiera. Vamos a hablar del seguimiento del habla o el speech tracking y en qué consiste el speech tracking. Lo que quiere decir es que es una persona lee un texto y el niño o la persona con discapacidad lo repite. Si yo leo, el terapeuta lee un texto segmento a segmento, repite. ¿Vale? Si me lo repite fenomenal, estupendo, pero si yo digo, el terapeuta lee un texto segmento a segmento y ella me dice, el terapeuta lee un texto segmento a segmento, a ver cómo está produciendo, qué está oyendo, qué no está oyendo. Hay un error. Si yo le releo, hablábamos que la repetición facilita. Si yo le releo, tú me lo dices, a ver, ¿me lo dice bien o no? ¿Qué es lo que está pasando? Que me da claves para la corrección. Entonces se leen 5 minutos y se cuenta el total de palabras repetidas correctamente y la media por minuto. Eso es la propuesta de Filippo y Scott, ¿vale? Nosotros, en el seguimiento de speech tracking, muchas veces hay gente que utiliza esto como medio como terapia, como una actividad más terapéutica, ¿vale? Dentro de la intervención, igual que se puede plantear que vamos a jugar a las comiditas, pues se plantean hacer actividades de speech tracking.
nosotros lo modificamos y no estamos hablando del 5 minutos de escuchar y repetir. ¿Qué es lo que dicen además otros autores sobre esta prueba? Bueno, pues Murray y Tyler cuestionan el uso para evaluar debido a la dificultad de controlar variables como el estilo y la articulación del examinador y los segmentos utilizados. Nosotros, ¿cómo controlamos el estilo y la articulación del examinador? Tenemos en cuenta el cuadro de audibilidad de Stargroup y decimos las voces familiares son más fácilmente audibles que las voces no conocidas. Entonces, si Olga trabaja con Pepito y Olga evalúa a Pepito, pues esa historia la tengo controlada. ¿Qué otro aspecto tengo para controlarla? Los segmentos utilizados, ¿vale? Como si yo empiezo a decir que voy a hacer un bocadillo de jamón y queso. Primero voy a coger el pan, le voy a cortar con el cuchillo y el niño me repite, pero es una situación muy predecible. Porque en el bocadillo de jamón y queso, pues cortar el pan, meter el queso, meter el jamón, puede alterar el orden del queso y el jamón, pero es una estructura predecible. Entonces, ¿qué segmentos vamos a utilizar? Nosotros utilizamos poesías. ¿Por qué? Porque en la poesía se da mucha trastrocación en los sintagmas, es más difícil predecir, porque yo de repente digo, las gaviotas vuelan, el amor fluye de mi corazón, o sea, son cosas, bueno, que no hay. ¿Qué poesías utilizamos? Poesías infantiles, poesías que aparecen en los métodos o en los sistemas que están utilizando en los programas de los colegios, acordes al curso académico que está haciendo el niño. Poesía de infantil de 5 años, poesía de infantil de 4 años, poesía de primero de primaria. No del mismo método que le están repitiendo en el colegio, evidentemente, ¿vale? Entonces, aquí por eso te decía, distintos autores lo han establecido como terapia o como instrumento de evaluación. Entonces, seleccionamos cursos porque disminuye, ya lo he dicho, disminuye la previsibilidad, contamos el número de palabras y el número de errores, vemos el número de elementos recordados y si hay pérdida de significado. Y si esa pérdida de significado es total o parcial, ¿vale? Porque yo en los errores voy a jugar con Pepito y voy a jugar Pepito. Ese error, cuando yo igual le digo, no me significa una pérdida de significado, ¿vale? Vamos a ver. Y en un análisis cualitativo de los errores. Si yo cuando digo Pepito, ella me dice Bebito, y me aparece que cada vez que le digo P, él lo confunde con B, bueno, no es el error más frecuente, pero entonces yo ya sé que ahí hay una dificultad de percepción de la P con la B, y quiere decir que estoy teniendo un error de percepción en unas frecuencias que pueden ir entre 1000 a 2500 hercios, que ahí está teniendo el niño esa dificultad en una percepción en unos aspectos segmentales del audio. Esto es, la verdad que no sé por qué vibra, oigo una sirena, un llanto, un reloj y dando pitidos el despertador, me froto la cara, me pica el jabón, bueno, así tal. Entonces, aquí como lo tenemos nosotros puesto, número total de palabras correctas, ya os hemos dicho que no hacemos 5 minutos, esta poesía en concreto es de 66 palabras, el porcentaje de correctas sobre el número de ítems recordados, porque el verso más largo tenía 6 elementos, me está dando también información sobre su memoria, el porcentaje de palabras correctas, la pérdida de significado, si no, o otros comentarios que yo quiera añadir. Esto es, no lo veis abajo, pero he cogido 2 cosas. Esto es de Anaya de primero, ¿vale? O sea, estamos hablando del niño de 6 años. Y este de comprensión auditiva, bueno, es 2, he puesto este, ¿vale? Este de comprensión auditiva, la comprensión, estamos otra vez en la última celda de la matriz, abajo completamente a la derecha. Pero aquí, en esta comprensión, y volvemos a decir, igual que en el ISPA tenía 6 imágenes representando 6 escenas de lo que puede de la historia y que nos sirve para tema escolar. Aquí lo que hemos cogido son un libro, hemos puesto una poesía y un cuento del mismo nivel. Esto es de primeros lectores, el nivel 1, y esta historia es a mí no me da miedo el agua, ¿vale? Al niño solo le enseñamos esta portada, no, o sea, que es una comprensión con un contexto de apoyo, facilita el tener el contexto, pero es mínimo. Le leemos el cuento y al final le hacemos preguntas.
cómo se llaman los niños, dónde pasan el día, qué hacen durante el día, quién se esconde primero. Hay una pregunta que es difícil para estos niños, tanto en este cuento como en el otro que habíamos puesto de Una abuela maravillosa, que es el nivel 2, en el que tienen que inferir a partir de lo escuchado. Y eso es muy difícil, normalmente fallan todos, ¿vale? Pero ya no es la pregunta concreta aquí es la historia de que la mamá, mientras se cambia, les manda ir a la piscina y el niño se va a la de los mayores en vez de la de los pequeños, y luego le hacen aguadillas y se pone a gritar, se ahoga, y entonces moraleja, no obedece a tu mamá, ¿entiendes? Pues no, esa no la cogen, ¿eh? Y volvemos, el número total de preguntas correctas a las que responden, el porcentaje, a lo que significa la pérdida de significado, es decir, porque hay veces que hay niños que te contestan y que no se han enterado absolutamente de nada, excepto que ha visto a los dos hermanos en la piscina y que ha estado su mamá. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando con ese niño en el colegio? Si eso lo hacemos en una situación donde tenemos controlado porque nuestro lugar de trabajo está condicionado acústicamente, no hay ruido del entorno, no hay nada, situación tranquila, personas familiares, la madre tranquilita, la terapeuta leyendo, ¿qué es lo que pasa en el cole? Cuando, no te digo ya, cuando dan instrucciones, una instrucción corta, bueno, miro al de al lado, pero una comprensión más, pues yo creo que da mucha información. Y en general, como habéis visto, vamos muchísimo más a pruebas criteriales, a pruebas que nos informen de cómo está realmente el niño en muchas áreas que nos permitan ir más adelante. El mismo EDAF no lo utilizamos, como ha dicho Olga, no lo utilizamos como referido a la norma, sino como una prueba criterial. Y generalmente la detección o la identificación de sonidos del entorno ni la administramos. Quedaría lo último, o sea, hay más pruebas, hay muchas clásicas por ahí que no utilizamos, que incluimos en el informe, y nosotros pues siempre datos de identificación, y en los datos de identificación nos parece fundamental poner la etiología, inicio de la amplificación, aunque luego lleve a implantes audífonos, nos parece porque la edad auditiva hay que tenerla como referencia clave. Nos parece muy importante, además de la etiología y demás, en esa identificación, si proceden de una familia con un entorno bilingüe, ponerlo en esos datos de identificación, porque pueden estar afectando a los resultados que se están dando, y cuando ha comenzado la intervención. No tiene nada de empezar la intervención con un niño con una pérdida moderada severa a los 6 meses que empezarla a los 3 años y medio. Es decir, nos parece importante. Intervención y educación, o también hoy en día, como estamos, que primero en español y los concertados, los privados bilingües, los concertados ya se sumaron al bilingüismo, ya luego los privados, entonces ya en los privados ya tenemos que tener, además del inglés, tenemos que hablar chino y alemán y todas estas cosas que estáis viendo, pues bueno, de la intervención en la educación, saber si cuenta apoyos o sistema de FM o sistemas inalámbricos de amplificación, las pruebas, los resultados, el resumen general, porque sabemos que cuando lo mandamos, por ejemplo, a muchos centros implantadores, pues no se van a leer todo, pero en un trocito así pone todo el desarrollo, un resumen de su edad mental, de su tal, pues eso sí que se lo leen, y las otras 4 páginas pues se las lee pues quizás el docente o los padres, ¿no? Y unas orientaciones según la finalidad. Es decir, no es lo mismo hacer un informe para argumentar la necesidad de un implante que un informe para programación, que necesitan ver cómo el niño responde o cómo responde la primera vez que le van a conectar, cómo responde a estímulos desconocidos, o si es para padres que van a tener que seguir trabajando, pues vamos haciendo orientaciones según la finalidad. Esto es la dirección de nuestra página web y la sección de profesionales. Sí que decir que, bueno, aparte de los boletines de Clark y de audiología y demás, hay muchas cosas que están en la sección lecturas, y también que en lecturas hay una sección que abrimos hace 1 año y pico de entrevistas, donde se pueden ver entrevistas con profesionales de todo tipo.
desde la famosa pregunta que todos los padres nos hacen, y si espero implantar el segundo oído por ver si las células madre avanzan, pues bueno, pues hay una súper entrevista de Marcelo Rivolta, que ya les dice que se implanten, y que no esperen. Quiero decir que esa es una pregunta muy utilizada, entonces bueno, que ahí está. Y bueno, tenéis la bibliografía y en nuestro correo electrónico y gracias y preguntas que tengáis, claro. Y ahora abiertos a preguntas. Preguntas. Tenemos que mirar ahí a ver si hay alguna. ¿No tenéis preguntas? ¿Ha quedado claro? Cuando no hay ninguna pregunta hay una posibilidad. O ha quedado muy claro o ha quedado muy oscuro. O no ha servido de nada. O sea que nada. ¿No tenéis preguntas? A ver, vamos a mí. Sí. 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 A ver, que quizás estaría bien, al haber hecho una exposición detallada de instrumentos de evaluación de la audición funcional, pues a lo mejor puede quedar la sensación de que tengo muchas cosas que hacer, cuánto tiempo me va a llevar esto y cómo tengo en cuenta el principio de evaluación siempre que trabajamos con niños, es decir, cómo puedo ir a obtener la información con el menor coste de tiempo y el menor esfuerzo posible. Entonces, a lo mejor estaría bien hacer alguna observación de algún ejemplo de un niño de una determinada edad que nos puede llevar poder informar acerca de cómo está su audición funcional. Lo puedes bajar y eso. A ver, lo que estamos hablando es que de nuevo algo muy básico, ¿no? Que la evaluación es una foto fija de un momento en el momento que se hace, ninguna previsión de lo que va a pasar después. O sea, foto fija del momento. Esa foto fija del momento en niños, depende de la edad. Si estamos hablando de un niño, de un bebé de 18 meses, es que con lo que haces habitualmente y el ITEMAIS, esas preguntas a los padres que les vas haciendo y tal, pues lo puedes hacer con las observaciones de clase y la pregunta del ITEMAIS, que son 10 minutos, un cuarto de hora, ¿vale? En cuanto a las otras pruebas, pues depende de la edad, y si no tiene ninguna dificultad asociada, pues suponiendo que hiciéramos una super batería de pruebas y tuviéramos que analizar cada uno de los oídos por separado porque lo queremos dar para el programador y le interesa mucho más información segmental, etcétera, etcétera, pues igual en 40 minutos por oído ya lo hemos hecho, o puede ser menos, ¿vale? Coste, las pruebas que hemos presentado son baratas, porque es papel y los materiales que uno tiene, o dibujo. Y bueno, y si quieres trabajar listas, la verdad es que Arasat nos resuelve la vida muy bien. Bueno, en todo caso, cuando he utilizado coste, quizás no me he explicado bien, me refiero a esfuerzo y a tiempo. El tiempo. El esfuerzo, tener claro, es decir, aunque vuelvo a repetir, es decir, creo que tener en cuenta las fases auditivas de Bullroy, en la matriz de Herber y el cuadro de Warren Strasburg debe ser nuestra Biblia. O sea, lo tenemos que tener todo en nuestro disco duro, bien metido, bien memorizado y bien tenido. Y en el momento que tienes eso y trabajas con los niños, no debe suponer un coste para el profesional, ni prepararlo, ni nada más allá que cualquier actividad que prepare, ¿vale? Y en tiempo es el que había mencionado. No sé. ¿No más preguntas? Una pregunta referente a la matriz de Herber. Por ejemplo, en el caso de memoria auditiva, si yo coloco 3 palabras, por ejemplo, casa, pasa y masa, estaríamos hablando de memoria auditiva, pero en este caso sería como otro nivel, ya que son fonéticamente balanceadas,
o no, o daría igual. A ver, lo que estás hablando, masa, pasa, basa, ¿o qué has dicho? Sí. Casa, masa, pasa, basa. Lo que está clarísimo que estoy haciendo una memoria secuencial. El niño, si la repite en el mismo orden, puedo decir que tiene una memoria secuencial auditiva de 3 ítems. Si no las repite en el mismo orden, puedo decir que recuerde 3 ítems, pero no en el orden correcto. Y eso lo que puede inferir es que los fonemas M, P, B, M, K, ya no me acuerdo cuál era. Es que mi memoria está mal. Mesa, M, casa, K, M, K, pasa P, que esos fonemas evidentemente los ha discriminado bien. Eso es evidente, no los confunde entre sí. Y sería palabras. Pero sí, le estás dando un nivel de dificultad mayor porque son pares mínimos que se diferencian en un fonema solo. Entonces, claro, también tener eso en cuenta, que no es lo mismo perro, gato, gallo que casa, masa, pasa. Y tampoco es igual en el ejemplo que ha puesto Olga, que es diferente en los fonemas, no puede haber contrastes o diferencias que le diga pan, zapato, casa, que tienen distinta longitud cada uno. También puedes inferir otras cosas, pero también puedes inferir cuando les digo todos los elementos de la misma categoría o no son de la misma categoría. ¿Vale? Cuando le digo perro, gato, no sé qué, o le digo patín, pasillo y pan. ¿Vale? Todo eso son circunstancias que vas añadiendo a hacer lo más difícil lo más fácil. Sí. Con respecto aquí al centro IRES clave, ¿solo pasáis pruebas auditivas, bien sean criteriales, objetivas? ¿Solo? No, es decir, ya lo ha explicado Olga además lo ha dejado especificado cuando ha hablado del CALS. Es decir, una cosa es cuando evalúas globalmente al niño y evalúas todo, y otra cuestión es hoy, porque el tema era hablar de audición funcional. Solo hablamos de audición. Entonces no estamos hablando ni de lenguaje, ni de desarrollo general, ni de desarrollo cognitivo, o ni de lectura, ni de escritura. Audición funcional. Sería otro tema. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, por favor, rellenar la encuesta. Además de rellenar la encuesta, rellenar las personas que habéis solicitado los créditos para formación de la Alexander Graham Bell, de la Academia de la Alexander Graham Bell para la certificación, rellenar el cuestionario adicional poniendo el nombre. Las personas que nos están siguiendo vía internet, por favor que utilicen la encuesta que está colgada en el inicio para valorar la actividad. Nos ayuda un montón tanto para mejorar actividades como la que hemos hecho hoy, si quisiéramos repetirla, como para organizar el calendario del próximo curso. Así que nada más, muchas gracias.